Muy buenos días y muchas gracias por mantenerse sintonizados a través de sus plataformas de información digital de Trinchera de la Noticia. Hoy, miércoles 29 de julio del año 2020. Esta mañana nos encontramos desde la arquidiócesis de Estelí, de la diócesis de Estelí, con Monseñor Abelardo Mata, con quien estaremos abordando diferentes temas. Muchas gracias por recibirnos, Padre. Es un gusto. Padre, han suscitado diferentes acontecimientos en estos días, pero queremos iniciar con el tema de la pandemia y las fiestas de la Iglesia en todo el país. Sabemos muy bien que Managua, la arquidiócesis, suspendió las fiestas patronales debido a esta pandemia que está atravesando el país, esta crisis sanitaria. ¿Cómo ve usted esta decisión? ¿Esto es necesario para evitar cualquier tipo de contagio? Efectivamente, ante todo, gracias por la fineza de venir hasta acá, a este cachito de la patria, como suelo llamar yo, a esta región de Nicaragua, la diócesis de Estelí, por venir hasta acá a recoger nuestras inquietudes. Avecinándose ya la Semana Mayor, buscamos al señor presidente de la Conferencia Episcopal, el señor cardenal Leopoldo Brenes, para plantearle nuestras inquietudes y elevarlas a nivel de la asamblea de la conferencia. ¿Qué decisión tomar? Cuando la pandemia todavía no había estallado plenamente en Nicaragua, pero ya Estados Unidos ya estaba metida de lleno en el problema, y naturalmente decir Estados Unidos, muchos nicaragüenses, porque la comunicación permanente que hay entre Nicaragua y diversos puntos de Estados Unidos. Y de hecho ya empezaban algunos casos a darse, aunque no confirmados, pero sí de gente que empezaba a manifestar los síntomas. Fuimos con el señor cardenal a una reunión de emergencia a plantearle nuestra posición de que no mirábamos prudente propiciar reuniones masivas durante la Semana Mayor, y se acordó, siguiendo lo que ya Roma estaba viviendo de lleno en esos momentos, mejor suspender toda actividad pública y tratar de reducir las celebraciones ad intra en los templos. Y así se hizo la Semana Mayor. Se eliminaron procesiones, se eliminaron tantas cosas hermosas que el pueblo ha conservado por años en su corazón y en su cultura, para poder no ser nosotros propiciadores de nuevos centros de contagio aquí en la República. Desde entonces se ha mantenido la usanza de celebrar la Eucaristía, no de cerrar los templos, mantenerlos abiertos, pero celebrando, convidando a la gente a seguir por los medios de comunicación, radio, televisión, en las redes sociales, las celebraciones litúrgicas, y con esto no se impide que también la gente que quiera venir, pero con las debidas precauciones. De hecho, esa es la usanza que se ha manejado en toda la República. Sé que algunos presbíteros entendieron que era cerrar totalmente el templo, cosa que como obispos hemos llamado la atención que esa no es la posición. Al contrario, el pueblo necesita el consuelo que da la fe, que da la presencia de Dios a través del gesto privado o público de oración, y que es necesario, parte justamente de la sanación del cuerpo, es la sanación del alma, y no podemos separar las dos cosas. Y cerrar, sobre pretexto de sanación del cuerpo, cerrar el proceso de sanación del espíritu, del alma, que Nicaragua lo necesita, con tantas guerras que hemos vivido, tanto odio y división que se ha cultivado a lo largo de todas estas últimas décadas en el país. Y esa es la usanza. Hablando de las fiestas patronales, pues lo mismo se ha manejado las fiestas patronales. El mismísimo criterio, reducido en cuanto a conglomeraciones. Algunos sacerdotes han tenido la iniciativa de salir en camioneta con la imagen de la patrona,
para que visitara diversos ángulos de la parroquia y ha sido buenas iniciativas, suplicándole a la gente que no se congregue en la calle, sino que desde sus casas. Algunos han hecho altares, han adornado, sacado alguna imagen, o sea, procurando avivar y que la gente sienta la cercanía de la iglesia a través de la piedad popular que se ha vivido aquí en el país. Ha habido diversas iniciativas, procesiones, romerías, todo eso se ha eliminado oficialmente, lo cual no quiere decir que no sea que las Eucaristías se han eliminado, tampoco. Se han celebrado los domingos aquí, por ejemplo, usualmente en la mañanita que yo suelo celebrar, venían unas 150 personas. Ahora, si llegan unas 30 y es mucho, o 40. La gente ha entendido el mensaje, han obedecido a la petición. Por una parte, por otra, un dolor sí que tenemos es que la atención personalizada, la confesión, no se ha podido hacer como se solía hacer anteriormente por las medidas de salubridad. Tan es así que aquí un foco donde yo pedí que no se suspendieran las confesiones, sin embargo allí me estalló en el monasterio y allí se me enfermaron todos los monjes. Uno de ellos todavía, el prior, está bastante grave. Después de 19 días de entubado se recuperó, pero antier lo volvieron no a entubar, sino en observación en UCIs, porque volvió a recaer. ¿Hubieron pérdidas? Sí, sacerdotes que se me han enfermado, sobre todo estoy hablando aquí en la ciudad, en el monasterio, jóvenes sacerdotes pues que tienen vitalidad y soportaron el embate. Es que ahora su apostolado es interceder, orar. Monseñor, ¿cómo ve usted ahora el actuar del gobierno que, a pesar de la decisión de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, de suspender las actividades y a pesar de las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, insisten en celebrar ciertas fiestas patronales en algunos departamentos del país que se llevan a cabo? No, y aún en la misma Semana Mayor, hasta a propósito, así hacían sus manifestaciones públicas y convidar a la gente a playa, encuentros. No me extraña de que en estas personas que se descuidaron ha estallado de una manera feroz los efectos de la pandemia. No me alegra, pero sí me duele por la dureza de corazón, porque todavía hoy en día, cada sábado, organizan cosas en público presionando a los empleados o mucha gente por la prebenda de un apoyo alimentario, pero falta de humanidad, dureza de corazón. Segundo, no hay visión de nación. ¿Por qué digo no hay visión de nación? Porque no hay amor al pueblo. Si se amase al pueblo, se iría adelante y no se pensaría valerse de la enfermedad, de la crisis para hacer negocios y culturales de los países escandinavos con la nuestra, en donde de por sí, en nuestra cultura, al anciano no lo marginamos ni lo encerramos en una casa de ancianos, sino se procura mantener en la misma casa en esta idea de la familia patriarcal, que todo gira en las sociedades escandinavas no es así. Al anciano ya se le aparta y da un tratamiento especial. Y las familias son muy nucleares. ¿Usted ve esta decisión del gobierno del Frente Sandinista como irresponsable? Naturalmente, altamente irresponsable. Altamente. Esta inmunidad de rebaño. Sí, no, es altamente irresponsable. Hasta la misma necedad de darle la bienvenida al COVID y hablar el COVID en tiempos de amor. Eso son necedades, falsear el lenguaje en este populismo loco, exacerbado, de minimizar los efectos de una pandemia
politizar algo que no puede ser politizado y que estamos ahorita cosechando no solamente internamente las consecuencias por tantas muertes que hay, aunque aquí han minimizado las estadísticas. Sin embargo, si uno va observando en su entorno, uno ve que las cosas no son de números pequeños, son de números grandes aquí en Nicaragua. Creo yo que el centro de observación privado que hay está más cerca de la realidad que el mismo gobierno en sus estadísticas. No se puede tapar el sol con el dedo, y eso es lo que se ha querido hacer, minimizar y politizar algo que no puede ser politizado y que tiene que ser enfrentado de una manera un poquito con más inteligencia. Ahora, en el aumento de vemos que a pesar de las infecciones en el país, ayer ya el MINSA expuso que había un aumento exponencial de las infecciones de casos de coronavirus, pero vemos que el Frente Sandinista sigue insistiendo en la represión. Ahora, según el MECENI, una quinta etapa de la represión con selectos. ¿Hace el muchacho ya? Padre, ok. Teníamos técnicos. Padre, como le venía preguntando, el gobierno insiste en reprimir seleccionadamente a personas opositoras al gobierno. Pudimos ver hace pocos días, a pesar de esta pandemia, hubo un asesinato, el 19 de julio. Aquí en la Trinidad. De José Rizo. ¿Cómo ve usted este panorama? No, siempre pedimos aquí todos los días sobre la inhumanidad que... Sí, la pedimos aquí todos los días porque el Señor mire con misericordia tanta gente que sufre y no hay oportunidades para llevar el pan a la casa, y no hay un programa de gobierno que en verdad trate de enfrentar este problema. Y pedimos que dé al Señor a la gente que gobierna este país corazón humano, ante todo, que sean hombres, que sean personas. Por ejemplo, le decía el caso de los que están allí retenidos entre Costa Rica y Nicaragua, pues simplemente porque no presentan un examen, un test, o que valen que son negativos en cuanto al COVID. Presenta mucho más humanidad Costa Rica en el sentido que ayer mismo ya permitieron que regresaran a Costa Rica para poder ser atendidos allá ante la situación inhumana que ni siquiera para hacer sus necesidades fisiológicas tenían un área adecuada. No me extraña que sigan en su plan de ataque y de exterminio con odio, porque es verdaderamente odio cuando a sangre fría se mata a otra persona simplemente porque no piensa como yo pienso. No hay capacidad humana de diálogo. Que filma y que va en directo. Padre, sí. Usted me decía que es condenable todos estos actos que ha perpetrado fanáticos del Frente Sandinista. Sí es. Esto va en contra de todos los principios cristianos, porque pudimos ver también en los discursos del 19 de julio promulgar el amor a Dios y asimismo a todo el gran amor pues que pregona el gobierno. ¿Cómo ve usted esto? Ayer mismo, no es como antier, creo que estaba en esa Zoom para Sao Paulo, hablando el ciudadano que está al frente de esta nación, hablando de derechos humanos, de humanidad y con todas las barbaridades que está haciendo en la frontera. Es una ilogicidad, una hipocresía, eso, el falsear la palabra. Y se falsea la palabra porque está falseada la conciencia. Para ir cerrando, padre, y finalizar esta entrevista que usted nos ha brindado, ¿cómo ve usted el tema de la economía? ¿El gobierno no está tomando las medidas públicas adecuadas, las políticas públicas adecuadas en cuanto a los sectores vulnerables económicos? Podemos ver aquí mismo, frente al parque, hay personas que no tienen clientes, las personas que viven día a día, y sin embargo pues la pandemia persiste y las personas evitan también obtener servicios de
de los vendedores y todas estas personas pues, Sí. son el sector más vulnerable. ¿Cómo ve usted esto? ¿Debería el gobierno ya estar tomando acciones? Es todo lo contrario. La luz más cara, la gasolina, sus altos y bajos, y una hipocresía de que se baja unos centavitos, pero a la semana siguiente le suben más. Como que nos quieren ahogar y sacar de donde no hay. Falta humanidad, falta humanidad. Mucha gente no tiene ni para comer. Aquí va a haber una crisis, un estallido nuevamente, un estallido social feroz, porque el hambre es muy mala consejera. Si usted ve los latrocinios, los robos y secuestros ya empezaron a darse a la luz del día en el país, justamente porque gente está desesperada y anda buscando cómo justificar, cómo llevar el pan a su casa y no importándole los medios que después se puede hacer. Padre, me decía la ley del revólver. Aquí cada quien va a tener que defender su propia supervivencia, se podría decir. Así. En primer lugar, la policía, cuando se le llama a los problemas, no tiene combustible, pero sí hay combustible para estar asediando día y noche en la casa de la gente opositora. No hay recursos para poder atender a lo fundamental, lo básico en la seguridad de un municipio de la nación, y armas la gente que le había entregado para poder defenderse porque no había ley, a pesar de que ya había paz en el país. La década de los 80. De los 80 con doña Violeta.